Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer. Galicia, tierra de retrancas, de muñeiras, percebes, morriña y largas digestiones con sabor a crema de orujo y filias. Galicia es todo eso y mucho más. Fai un sol do caralho. Pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. Voy a encontrarme con un poeta fértil que ha transitado musicalmente desde el mod al Britpop o las músicas latinoamericanas. Este viajero recoge en su redil lo mejor de cada mar y de cada puerto. Hay 10 clases de gallegos y Soel López pertenece a la 11ª. Fai un sol do caralho. Creía olvidadas melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces pienses que no hay nada cuando me quedo mirando, como si estuviera ausentes porque estoy viajando. No pienses que voy a perderme. Sí, ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros paguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado. Y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado, y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. ¿Dónde estamos? Bueno, pues mira, estamos en Vigo, que es bueno, una ciudad fundamental, ¿no?, para entender la música, por lo menos la música moderna en Galicia. Y estamos concretamente en el barrio de Teis, que es, bueno, pues un barrio histórico de pescadores. Aquí, de hecho, se encendían las hogueras que encendían las mujeres de los pescadores a modo de faro, digamos, para poder volver de pescar. Así que, bueno, es un sitio histórico de la ciudad. No solo eso, desde aquí también se ven las Islas Cíes. Los melómanos conocerán la famosa canción de Matar hippies en las Cíes, ¿no?, de Siniestro Total. Hay cierta conexión, yo creo, entre Buenos Aires, Argentina y Galicia, porque el argentino también siempre ha viajado mucho, y los españoles que conocíamos en Argentina incluso los llamábamos gallegos, sí, a los españoles, exacto, porque básicamente eran todos gallegos. Estuve viviendo allí hace, pues ahora ya a lo mejor 10 años que me fui. Dividirás tu carrera en dos partes, ¿no? Antes de Argentina y después de Argentina, antes de Deluxe y Soel, ¿no? Mi primer concierto como Soel López fue en Buenos Aires. Yo arranqué ahí, digamos, esta nueva etapa. Es fundamental para explicar o para entender, digamos, todo lo que pasó después, ¿no? Estos 3 discos con esa influencia mucho más abierta. Descubro la música argentina, que luego vas allí y hay músicos fundamentales como Spinetta, Charlie, que
Charly García, Luis Alberto Spinetta, que no llegaron tanto a España, pero allí son pilares fundamentales para entender sobre todo el rock, ¿no? Sí. ¿Y hubo algún motivo por el cual tú necesitaste terminar esa primera etapa? Yo creo que sentí que era un buen sitio para escapar, ¿no? O sea, para hacer una vida, digamos, nueva, paralela, temporal, ¿no? Y cuando decidí que lo de Deluxe pues tocaba, bueno, llegaba a su fin, era una sensación mía interna, no era exterior, era algo que yo sentía por dentro. Pensé que Buenos Aires era el lugar ideal. Creo que eso es lo que más me apetecía, sentirme relativamente en casa, pero lejos de casa. Tienes fama de futbolero. Cuando llegaste a Argentina, tuviste que hacerte de algún equipo, me imagino. Realmente yo elegí River. Dilo sin miedo. Entre Boca y River elegí River. Y que luego me enteré que era el equipo de muchos músicos que yo admiraba. De todas formas, yo siempre digo que más que futbolero soy del depor. O sea, yo soy muy del depor, más que del fútbol. O sea, creo que hay algo que tiene más que ver con mi infancia, con cierta morriña, cierta nostalgia. No sé, igual te abruma que te lo diga así, pero creo que es el de los músicos más sólidos. Sí. Me abruma, sí. Te abruma, ¿no? Cantante muy bueno, guitarrista buenísimo, compositor. ¿Cómo fue tu formación? Bueno, respecto a lo que dices, te lo agradezco mucho. Yo siento más bien que, bueno, hago un poco de todo y no hago nada del todo bien. Pero bueno, sobre todo quería sonar con la banda, quería poder tocar una guitarra eléctrica, una guitarra acústica y cantar. Yo creo que en el fondo mi gran búsqueda era la vía voz. Básicamente lo que quería era cantar. ¿Eras abierto en la música que escuchabas o escuchabas? Absolutamente. Empecé muy cercano a todo lo mod británico, pero venía de una cultura en casa, familiar, muy a la gallega, muy aperturista, pues desde Jacques Brel o Serge Gainsbourg a de repente Víctor Jara o Violeta Parra o Mercedes Sosa o Atahualpa Yupanqui, y al mismo tiempo pues había un disco de los Rolling, un par de discos de los Beatles. Y música, por supuesto, de aquí. Bueno, Soel, vamos a pasear por Vigo, por Coruña, por Santiago. Tenemos un gran plan, creo que vamos Espero que sí, y creo que espero que además, que esto no se verá en las cámaras, pero seguro que vamos a comer muy bien. Eso no hay duda. Iván Ferreiro. Pronuncia bien, Joel. Iván Ferreiro. Reixa. Antón Reixa. Me voy a callar la boca y Tienes que habláis pronunciarlo vosotros, como ¿vale? Tú tienes que decir la X como el yo argentino, ¿sabes? Sí, Joel. se dice igual. Sí. Adelante, Reixa. seguir. Ariel, te traigo lo mejor de mi linaje. Estos son mis sobrinos. Efectivamente. Son mis sobrinos. Cuando yo empecé a hacer canciones en el 82 y tal, yo ni podía soñar que iba a haber este futuro y esta generación. Son mejores. Yo alucino con la idea, o sea, una idea tan libre que teníais. O sea, es decir, yo tardé muchos años en llegar a ser tan libre como vosotros en ese momento. Bueno, eso es el tesoro punk. Es decir, que no tienes otra cosa más que tu libertad. Pero a nivel musical mezclabais una gaita... Pero yo estoy con él y que yo, por ejemplo, para mí Resentidos fue uno de los pistoletazos de salida para saber que podía hacer música, ¿no? ¿Ves cómo son mis sobrinos? Oía No voy música a en poner inglés, Reyes oía a este los año, ¿eh? Beatles y de repente pues aparecen Siniestro Total, Los Resentidos y tienen algo que es muy de aquí y que hay lo que tú decías, una libertad que yo creo que ejercicio, que desde el primer día he ejercido esa libertad de pensar, mira, soy de una zona de mar, soy de Vigo y hay una música de Vigo y existe una música de Vigo. Yo siempre digo que nosotros nos tocó ser la primera generación de gallegos sin complejo. Pero fue también el primero en hacer rap y rapear, ¿no? Entonces realmente yo creo que Antón era como ser de Vigo, pero miraba para los negros de Nueva York que rapeaban y miraba para el gaitero. Los gallegos tenemos una cierta... Somos muy cosmopolitas, nosotros somos como los argentinos. Claro. Y lo que no sabemos nos lo inventamos. Y yo, fíjate, en mi discoteca había tres cosas. Había Johann Sebastian Bach, Miles Davis y Franz Zappa.
Y yo creo que los gallegos tenemos un poco lo que tienen los ingleses, ¿no? Que a los ingleses se les hace de noche a las 5 de la tarde y un inglés como Radiohead solo puede meterse en un garaje a ensayar, ¿no? Y yo creo que los gallegos estábamos tan alejados que en el fondo tenemos personalidad en lo que hacemos porque no tenemos la influencia de lo de Madrid ni de ningún lado. Iván, me gustaría saber cuál fue el momento que te rompió la cabeza el rock, que dijiste o en un concierto o algo en la tele o un disco. Fue en un concierto de Siniestro y de Golpes Bajos en Castrelos, ¿no? Castrelos era como el auditorio que hay aquí al aire libre. Y el primer rock que me llegó a mí fue Miguel Ríos, tengo que decirlo claro. Y Golpes eran como muy sofisticados, como un grupo muy tal. Pero luego Siniestro tenía ese rollo local que empezaba el concierto diciendo uno, Matamá, Colla, que eran las líneas de los autobuses, ¿no? Y entonces entra como esa... Seis, Calla, Matamá. Ya se iban como cantando esa movida. Y ahí fue cuando dije, hostia, estos tíos hacen música al lado de mi casa, ¿no? De aquí. Pero tengo que decir que fue un madrileño el que me hizo pensar que yo podía hacerlo, que fue Coquemaya, ¿no? La primera vez que vi a los Ronaldos, que yo tenía ya 16, 17, hasta ahí era como un tío que le hubiera gustado tener un grupo. Pero cuando aparece Coque y lo veo pequeñito como yo, pues una voz nasal, no especialmente, digamos, con el aspecto de una estrella de rock, ahí es donde digo, hostia, puedo hacerlo, ¿no? Y ya venía mezclado por lo de Golpes Bajos, estaba justo en ese momento, ¿no? Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes, a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Que sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar. Y no me importa nada que tomes o que dejes, que vengas o que vayas. Galicia es tierra de morriña, esa pena que cae sobre ti cuando miras hacia atrás y buscas entre tus recuerdos. Un deseo de volver, como Luz Casal que vuelve cada año a Boimorto. Es ahí donde nos espera, el lugar donde nació. Hola Luz, lo Hola, primero, Joel. muchísimas gracias por acogernos en la Encantada. casa donde naciste, ¿no? Donde Así nació tu es. madre, donde nació tu abuela, en Boimorto, En Orros, tu lugar de la origen. aldea Vale, Orros. concretamente Orros. Sí. Y a mí, estando aquí, pues esto me hace pensar realmente cómo fue la ascensión, digamos, de la niña de Boimorto o de Orros a la Luz Casal que todos conocemos, ¿no? Yo soy al final hija de una cierta emigración que hubo en esta zona.
solo que en vez de mis padres irse fuera de España, se fueron a Asturias, donde nos acogieron muy bien y donde yo desde muy pequeña tuve inquietudes relacionadas con la música. Y ahí... Me pregunto si esa búsqueda musical es tuya personal, es decir, ¿en tu familia había algo relacionado con la música? No, o sea, yo lo que siempre he escuchado es que a mi madre le gustaba mucho bailar y que con su hermana gemela ganaban premios por la zona, Vale. Que eran compensados con chocolate y cosas así. ¿Pero te profesionalizas en Madrid o...? Empecé a hacer todo tipo de llamadas a todas las puertas de todas las discográficas que en aquel momento había, y ahí pues hubo de todo. Por un lado mi imagen, mi estética era, en aquel momento yo consideraba que era bastante diferente, sino transgresora, una larga melena, unos jeans rotos, que no es este momento, sino hace unos cuantos años. Lo que significaba atrás, entonces, claro. un gran jersey de lana y cantando 2 canciones a piano que podrían perfectamente estar dentro del género bolero. Entre todas ellas pues hubo una puerta que sí se entreabrió y ahí ya empezó la cosa a ir de manera más fluida. ¿Qué significa para ti cantar en gallego y también cómo se recibe eso fuera de Galicia, fuera de España? Por ejemplo, hicimos un concierto en Bahrein hace muchos años y hicimos la canción Negra Sombra porque había gente gallega, había un grupo de gallegos. Sí. Entonces, bueno, es un subidón. O como el otro día nos contaban que estábamos fuera de España también, no recuerdo en qué país, y vieron que salía un grupo de personas y alguien del equipo les preguntó al organizador, ¿por qué se van? Dice, no, se van para llorar. Pues ese tipo de situaciones, ¿no? Te crean una emoción y te crean además una responsabilidad enorme. Luz, nos estás abriendo tu casa, pero es una casa que abres todos los años aparte para hacer un festival, ¿no? Así es, sí. Increíble. ¿Cómo es ese festival y con qué objetivo se hace? Piensa que es una zona en la que hay poca, escasísima actividad y entonces con delicadeza en el sentido de que no queríamos venir y avasallar, queríamos también ofrecerle a la gente que vive aquí y al resto ofrecerles aquello que lo sintieran como suyo, o sea, que fuera más una romería festival que un festival al uso. Uno de los propósitos del festival que es que sea benéfico para distintas causas. Sí. Pues lo has vivido personalmente, has tenido un cáncer. Sí. Lo has superado, se te ve fantásticamente bien. Sí. Eres un símbolo en ese sentido y un ejemplo. A ver, el cáncer es vida. O sea, si no vives no tienes ciertas enfermedades, ciertas dificultades. Yo, como me he considerado siempre una persona muy afortunada, cuando me dijeron la primera vez que tenía cáncer pensé, bueno, esto es, digamos, como una especie de pago a mi buena suerte, ¿no? Yo me he mostrado ante esa enfermedad de la manera más franca, más sincera, más natural posible. Siempre he considerado que las pruebas duras, quizás porque he aprendido desde muy pequeña a superarlas, te fortalecen. Y una vez que sales, sales renacida y sales más fuerte, más alta, más guapa, más rubia y con los ojos más grandes. Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Sueño con noches brillantes al borde de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azahar. Con el veneno sobre mi piel, frente a las sombras
de la pared. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró. Cuando la pena cae sobre mí, quiero encontrar aquello que fui. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Y los pajaritos. Esta playa es la playa de Riazor, Sí. aquella es la playa del Orzán y aquella pequeñita de allí es lo que llaman la playa del Matadero, porque había un matadero ahí históricamente. Toda esta parte, si te fijas, es como si fuese la parte de atrás de la ciudad. Claro. Realmente parece como la espalda, es como si la ciudad le diera un poco la espalda a la playa. Totalmente. Esa parte de ahí, que ese es mi colegio, por cierto, ese que está allí, Ajá. donde yo hice todo EGB. No será el que pone ocaso, ¿no? No, ese que pone amanecer. Pero realmente la Coruña histórica es sobre todo la parte de aquí, que se llama Pescaderías históricamente, y toda la parte de la península, Monte Alto, y el faro Ajá. histórico que nos representa. Sí. Realmente es como bueno, la joya, digamos, de la corona de la ciudad, que es la Torre de Hércules, y bueno, pues es de hecho un faro romano que bueno, pues parece que es el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, o sea que podemos fardar de eso. La canción que tocamos el otro día, Tierra, Sí. es una canción que hace referencia directamente a estas playas. Claro, porque bueno, hasta los 20 años viste una época muy importante de tu vida y muy de desarrollo, de esponja, de creativamente, aprendiendo. Ahí fue fundamental el Playa Club, de hecho. Yo la recuerdo de siempre, tú la recordarás desde de toda tu carrera, imagino, de venir. Y para mí, como niño melómano, fue fundamental. Claro, Pude ver venías a ver conciertos. Claro, grupos españoles, grupos locales, pero muchos grupos también extranjeros que venían a tocar aquí. De hecho, aquí tocó Green Day cuando no eran conocidos. O sea, vinieron a tocar al Playa Club, entre otros muchos. Vamos. Es un sitio muy emblemático y aparte muy, muy carismático. Quemada para abrir el camino que siempre estuvo ahí. Disuelve la sangre que brota de mí. Guarda los huesos de tus amigos, arrójalos al fuego claro. Puedan hablar de y fingir que está
Hola, Isa. Hola, Rodrigo. Hola. Paisanos, estábamos hablando Ariel y yo precisamente de la importancia del Playa Club. Imagino que este local para vosotros pues, fue importante, ¿no? Sí, sí, era un lucero al final del camino que seguíamos todas las noches de marcha religiosamente. Y bueno, íbamos pasando por cada antro, cada cual más tenebroso. Sí, vuestra música finalmente llegó a más gente a lo mejor de la que al principio... Sí, sí, no, desde luego, sobre todo eso, con la pretensión de nada y de, sobre todo, más que pretensiones, lo que queríamos era provocar un poco, ¿no? Y hacer ruido y yo qué sé. Provocasteis tanto que al final funcionó, ¿no? Como que dividíamos mucho a la gente. Había gente que nos amaba desde el primer momento y otra que nos odiaba a muerte. Y eso, y de repente vimos que provocábamos por nuestra mera existencia, era como provocadores. Que pasaban no sabes cosas, por qué, vale, sí, para adelante. Y la verdad que nos encantaba. Os habéis puesto un nombre que es casi una declaración de intenciones. O sea, no estáis hablando de tequila, no, deluxe incluso. Estáis hablando de triángulo de amor bizarro. ¿Tiene algo que ver con el concepto de vuestras letras? Bueno, en principio cuando empezamos en casa, que venía la policía a ensayar y todo esto, pues éramos tres... Iba la policía a ensayar. Sí, venía a ensayar bastante, nos cambiábamos de piso. Es que teníamos el piso, nos cambiamos Claro. el piso. Pero bueno, éramos tres amigos, eran Rodrigo, Es un triángulo, Blas de hecho. y yo. Ah. Y también el rollo de Bizarro, que también tenía como muchas acepciones, ¿no? Podía ser, se veía como algo extraño y tal, pero nosotros la acepción que le dábamos siempre era como de valiente, de echado para adelante y tal. ¿Os representa de alguna manera todavía en la influencia de New Order y todo esto? A ver, New Order, por ejemplo, sigue siendo uno de Sí. mis Claro. bandas favoritas. Vosotros reivindicáis mucho la imaginería gallega, Sí, sí, ¿no? sí. Desde el Tiene primer que ver mo- con esa raíz vuestra también, ese haber vivido, digamos, en... Totalmente, y siempre insistimos en tener aquí nuestra base porque creíamos que era una parte muy importante. De hecho, cómo nació todo, ¿no? Y la energía que había o la tensión, como llámalo X, que había para hacer las canciones y tal, era muy importante que saliera de aquí, de todo esto que nos aportaba. Cántigas del escarnio y maldecir. Otra cosa que me llamó mucho la atención. También muy algo de gallego, aquí ¿no? también, sí. Sí, es que eso Pero os era- vais a cosas bastante antiguas. Pero es por que lo que veo. o sea, era el punk medieval y gallego, además, que era, Sí, cuando gallego era un portugués, centro, sí, sí, sí. era un centro cultural a principios del segundo milenio. Y de Boiro Rianxo a Coruña y de Coruña a México, Estados Unidos y Argel, ¿puede ser? Sí, sí, en Argel estuvimos, sí. ¿Qué pasó en Argel? Bueno, tuvimos que cambiar un par de palabras en alguna canción, pero muy bien, lo pasamos genial. ¿Qué palabras? Hijos de puta, dijimos comer la fruta. en vez de Que también, por hijos otra de parte, puta. suena bastante heavy lo de comer la fruta, pero bueno. Sí, ¿y qué más palabras eran? O sea, sufristeis la censura argelina. No, porque no. A ver, sí, sí. Autocensura. No, Es que- censura. No, a ver, es que claro, Pero es Argel. pero ¿saben lo que significa hijos de puta acaso? Es que justo había un grupo de estudiantes de español. De español, vale, claro. Entonces dijimos, portaos bien, comed la fruta que Jesús os mira desde las alturas. El corazón de Galicia, Santiago, esconde una melodía tocada por una orquesta, compuesta por los 21 músicos del Pórtico de la Gloria y la gaita de Carlos Núñez. Un tremendo soplo de aire celta.
Carlos, en los colegios españoles, en las escuelas, en las clases de música, a los chicos se les enseña a tocar la flauta. Es un clásico, no hay nadie que se libre. Tú ahí, digamos que enseguida sentiste que jugabas con cierta ventaja, ¿no? Yo en un principio incluso pensaba hacer trampa, porque pensaba que se me iba a dar mal la cosa. Y mi plan era cantar por dentro de la flauta y no tener que darle a los dedos. Pero es que fue algo mágico, porque yo recuerdo aquella época, cuando tienes 8 años, 10 años, es como cuando te van creciendo los zapatos, ¿no? Que cada mes que ves vas tocando mejor. Y además recuerdo un profesor que me dijo, mira, aquí tienes las cantigas de Alfonso X, esto no es para que te hagas el tonto ahí con tus compañeros de clase, es para que estudies. Wow. Y al nacer en Galicia, pues como que el paso siguiente era la gaita. Tú tocas la gaita un poco, con un estilo un poco rockero, de hecho, ¿no? Fíjate, cuando fuimos a Estados Unidos por primera vez, que los Chieftains, de pronto me veo con ellos allá en Carnegie Hall, tocando con The Who, Pearl Jam, Spin Doctors, Sinead O'Connor, y para nada me veían como pues, un latino, someone from Spain. Okay. No, era su música. Ellos veían en la gaita que era la base de su música, del rock americano, ¿no? Y yo eso no sabía muy bien el porqué, pero bueno, con los años ya fuimos aprendiendo, ¿no? Y es cierto que es que las músicas celtas, digamos que se colaron en el rock and roll, en el rock y en el pop anglosajón, pues a través de los ingleses, los irlandeses, los escoceses, todos esos sistemas musicales de los celtas llegaron hasta Estados Unidos, porque ellos emigraron para allá, ¿no? Hay un musicólogo que se llama el profesor Manzano, es un etnomusicólogo español, que descubrió la famosa diagonal imaginaria. Si trazásemos una diagonal que fuese desde Cádiz hasta los Pirineos, una diagonal que además pase por Madrid, pues de la diagonal hacia el norte es el mundo de la gaita. En cambio, de la diagonal hacia el Mediterráneo es el mundo de la guitarra y ya esos acordes mayores, menores. Por eso, seguramente, pues mucha música pop española tira ese rollo flamenco. A día de hoy tengo la sensación de que nosotros mismos no conocemos nuestras músicas. O sea, la gente que vive en la península, los españoles, los portugueses también, es que no conocemos nuestras músicas tradicionales. Y me encanta sentir además como la gente de pop, la gente de rock, ya está en eso. No sé, ¿verdad? Muchísimo. Lo notas que ya empieza a haber una sensibilidad. Y la tradición también mezclándose con, bueno, con innovación, con nuevas tecnologías. Es súper importante eso. Me llamaba mucho la atención, pero qué sé, cuando conocí a Brian May un día, ¿no? Que me decía, oh, your music es como Riverdance, pero Spanish Riverdance. Es cierto que hay una conexión mágica gaita-guitarra eléctrica. Yo creo que la gaita fue algo así como la guitarra eléctrica de la Edad Media. Era un instrumento que de pronto se puso de moda en toda Europa, en todo el Atlántico, y tiene tanta potencia. Tú imagínate, hace 1000 años de pronto poder tocar delante de 500, 1000 personas sin amplificación, con ese poderío. Están sonando las campanas de Santiago, ¿eh? Esto es histórico. Mientras que estamos hablando, nos están acompañando aquí. Siempre pasan cosas mágicas. Bueno, esto, al tocar aquí dentro de la catedral puede pasar de todo, o sea, estaros preparados. Después os presentaré al organista, a Adrián, que me cuenta unas cosas maravillosas. Cada vez que ensayamos aquí a medianoche, por ejemplo, es una sensación el ensayar gaita y órgano, los dos solos, en la catedral, aquí. Sientes que estás acompañado. Te has elegido un buen local de ensayo tú, ¿eh? ¿Qué os parece? Te iba a preguntar, de hecho, tú tocas en sitios inusuales, es decir, no haces la típica gira de auditorios, ¿no? Buscas lugares especiales cada vez más. Porque cada lugar es como la caja de resonancia de un instrumento. Nos dijo una vez Jordi Sabal, este gran maestro de las músicas antiguas, la música barroca, la música medieval, él es catalán, me dijo una vez que este tipo de lugares, por ejemplo, con sus piedras tan antiguas, han escuchado tanta música durante 1000 años, que cuando tocas aquí, las piedras devuelven una parte de lo que han escuchado, ¿no? Entonces es cierto que tocar en una catedral, tocar en una iglesia más pequeña, tocar en un castillo, tocar dentro de un dolmen, tienes que adaptar el repertorio, tienes que adaptarte a ese instrumento. Y es fascinante. Descubres efectivamente que cada música se creó para un lugar. El humor gallego es la retranca. Chistes que se esconden entre la bruma, como esas canciones que las Antonias traen de ayer a hoy para darles toda una vida.
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Los gallegos son famosos por sus preguntas, pero ante todo mucha calma. Porque no les vamos a hablar de filosofía, sino de Siniestro Total. Menos mal que nos quedan ellos. Principios de los 80 empiezo a escuchar por la radio un grupo que empieza a dinamitar con unos, más que canciones, yo diría con eslogans irreverentes, cachondos. Había letras muy combativas o muy irreverentes. Yo no sé qué pasaría hoy con una banda que tenga solamente esos títulos. Yo no lo sé. No lo sé. Bueno, primero es imposible saberlo. O sea, eso ya es una pregunta, es un planteamiento que no podemos saber qué es lo que hubiera pasado en tal momento. Yo no creo que sea de ahora un momento tan tremendo como para no poder decir cosas. Hay grupos que no sé, escuchas cosas como lo de Pony Bravo o cosas así y tal, y dices, bueno, pues estos tíos están ahí soltando un montón de cosas y, bueno, mira, los ilegales, o sea, estos ya no paran, o sea, ya Jorge es un... Y yo no creo que haya un problema más allá del que se ha montado como un circo, es decir, una judicialización del asunto que está con fuera. Determinados temas muy puntuales, Sí, aparte. Sí, y además a por ellos y con una bueno, hablándolo con José Le Santiago, decía, ¿qué coño? A veces en las canciones y los músicos estamos en el punto de mira. En series de televisión, libros, cómics, se puede hacer de todo. Videojuegos, las cosas más bestias que... no escribas una canción. Tengo un patín, es muy mono mi patín, porque es un monopatín que tiene ruedas y una tabla y cuando quiere corre a 100 por hora. Yo te lo dejaría, pero otro día. Eres de esas chicas que encajan en mi mundo. Si me pides algo te daré pipas, Facundo. Tengo un ratón que juega al ping-pong, lleva la gorra del revés y sé por qué es que no ve. Lo que no sé es por qué yo le llamo Gerardo. Es mi bobalicón, pero es mi ratón. Eres de esas chicas que encajan en mi mundo. Si me pides algo te daré pipas, Facundo. Tengo un arcón con cosas del montón y es un follón este arcón que no hay quien sepa qué es lo que hay metido ahí dentro. No es un mal arcón, pero es del montón. Eres de esas chicas que encajan en mi mundo. Si me pides algo te daré pipas, Facundo. Tengo una canción en mi habitación que a veces rima, a veces no, y está en sol y cambiado, cambia re solo si le da la gana. Yo te la cantaría, pero otro día. Oye, aunque no es un tema musical, sí que me interesa porque eres una mente muy peculiar, muy particular, muy personal y muy lúcida. Eso, lo último no lo dice mi psicoanalista. Que ya te has ido de SGAE, estás por irte. Bien, me alegra que me haga esta pregunta. Hombre, no, la verdad es que estamos en un momento demencial. O sea, ya para empezar, toda la vida, y eso hablándolo con Reisa, que llegó a ser presidente de la SGAE, en un momento en el que Galicia tenía mucho poder. Teníamos a Reisa de presidente de la SGAE, a Rouco Varela de presidente de la Conferencia Episcopal y a Mariano Rajoy de presidente del Gobierno. A ver, estas cosas hay que decirlas, que en un momento dado este entorno no es casualidad. Y bueno, pero a ver, chistes aparte, es que Reisa decía que, claro, todos pensábamos que la SGAE era una sociedad de gestión, que es una cosa aséptica, es decir, bueno, pues ahí tienes tus derechos, los gestionan, te pasan la pasta, o la que genere o la que no genere, da igual. Pero de repente se convirtió en una maquinaria política y complicadísima que a muchos de nosotros nos sobrepasa. Bueno, hay nuevas generaciones que sí, por supuesto, bebieron de Siniestro Total y de los grupos punks, y hoy vamos a hablar con uno de ellos.
Oye, ¿vosotros os conocíais? Sí, nos conocimos hace años ya. Sí, hace años. Yo lo seguía, claro. Siniestro Total, imagínate, para un chaval de Santiago de Compostela era lo máximo. Bueno. ¿Los viste en directo? Sí, pues con 10 años la primera vez, en Palas de Rey. Es cierto, eso me lo habías contado. Sí. Que eras un crío. ¿Sí? Claro, yo le dije a mis padres, me tenéis que llevar a ver a Siniestro Total. Y tocaban Los Enemigos, tocaba Escape, pues imagínate. ¿Empezáis como un grupo punky? O por lo menos eso es lo que sentís, digamos. Nosotros somos de la generación del Xabarín Club. Vosotros participabais en el Xabarín Club. Eso nos marcó muchísimo a una generación de gallegos. Hay gente que no va a saber qué es, incluyendo. Sí, el Xabarín Club es un programa de dibujos animados donde incluían cómic. Era la programación infantil y juvenil en gallego en la televisión de Galicia. Y quedó una generación entera, bueno, un par de generaciones. Un par de generaciones. Sigue estando, pero aquello fue una explosión. Claro, y nosotros con 6, 7 años estamos viendo videoclips de Siniestro Total, de Defcon 2, de Víctor Coyote, del Maestro Reverendo y de un montón de gente que molaba un montón. Y... Es que no, en vez de poner a Teresa Raval, ponían a todos esos cafres. Es muy complicado, tanto en el blues como en el punk, con tan pocos ingredientes, hacer un buen plato, ¿no? Sí, de todas formas, esto no ha muerto. Ahora cualquier chaval con una tarjeta de sonido de 20 pavos y con una base descargada de YouTube puede hacer música, y a mí esto me parece muy guay. O con el autotune, que me encanta porque es la democratización del canto. Todo Dios puede cantar y me parece genial porque hay cosas muy guays. Entonces el espíritu ese se mantiene. Otra cosa es ser un purista del punk. A mí eso no me interesa en absoluto. No hay nada menos punky que seguir haciendo punky toda la vida, ¿sabes? Es interesante porque son justamente estilos o géneros o filosofías que surgen como el rock and roll, ligados a la libertad personal e individual. Sí. Sin embargo, se terminan como estrechando, cerrándose el marco y convirtiéndose en un uniforme. Pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros tenemos mucha suerte de haber nacido en Galicia y de que la verbena forme parte de nuestra cultura popular. En la verbena se mezcla todo tipo de música y esa música está hecha para el pueblo, es decir, no para un sector de la población. Como idea es buenísima y un poco Novedades Carmiña bebemos muchísimo de ahí. Nosotros tocamos para la gente y tocamos y somos eclécticos, ¿sabes? Entonces, pues no hay ningún tipo de prejuicio. Eso nos lo enseñó la cultura popular, haber nacido aquí. Lo sentimos por los que no son de aquí. A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando, o verde me acaricia porque a Galicia se estoy chegando. Voy cruzando montañas, cruzando valles, siempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia se estoy chegando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela y Compostela me quedo yo. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo. Esta cantante e instrumentista tiene una mirada caleidoscópica y fija sus ojos en la tradición y la innovación, lo reflexivo y lo intuitivo. Su sonido industrial y poético reflexiona sobre el género, la identidad, las relaciones de poder y el papel crucial que el lenguaje y las lenguas juegan en nuestras vidas.
Bueno, tocas muchos instrumentos, percusión, todos con destreza y habilidad, y también programas las bases electrónicas de tus discos y de tu espectáculo, y produces. Entonces me interesa saber cómo fue tu formación. Bueno, mi formación es autodidacta. La formación primordial y fundamental es la pandeireta. Sí. La llevo tocando 35 años. O sea, la pandereta para mí es como mi propio cuerpo. Vamos a la voz. Mi formación vocal es intuitiva, intentando imitar lo que ocurría con esas voces, ¿no? Esas voces de creación colectiva. Sí. O sea que vamos ahí. En esos viajes, esos viajes de investigación, digamos. Durante 20 años por las aldeas de Galicia. Tengo sobre 2000 cintas de músicas inéditas, pero bueno, poquito a poco irán saliendo, ya fueron saliendo en un sello discográfico. Bueno, esa es otra historia. La gaita no me gustaba nada. Hasta que vi a un gaiteiro en la aldea de Paradela, un señor que casi no le entendían cuando hablaba, porque hablaba un gallego muy ancestral. Era un ser maravilloso, un artista increíble, y cuando sacó una gaita del siglo XVIII y se puso a tocar, se me ponen ahora mismo los pelos de punta, es que fue algo impresionante. Y de ahí empezó mi relación con la gaita, la grababa, me iba a casa con un DVD, bueno, con una cinta de VHS, perdón, y empezaba para adelante y para atrás imitando la digitación. Imagínate qué locura. De cada gaiteiro o gaiteira que recogía, aprendía una digitación distinta. Y luego la improvisación, que es algo que se perdió en Galicia, que se improvisaba mientras bailaba la gente, ¿no? Como pasa en el jazz y como pasa en otras culturas. Y ahí instrumento a instrumento. Como galega, cuando viajas fuera de Galicia, cuando viajas por Europa, a otros países, imagino que habrás viajado por muchos lugares, por tu música. ¿Cómo siente la gente tu música? O sea, ¿ve a Galicia? Bueno, pues en la mayoría de los festivales a los que voy no ven Galicia porque no saben dónde está, ¿no? Yo soy una compositora muy singular o muy original porque tengo origen. Mi origen es la maravillosa periferia que es Galicia. Galicia es una periferia porque no es una cultura hegemónica. Por eso, dentro del Estado español, es una cultura minorizada. Quixera contarvos unha historia dunha nena calquera. Din que aconteceu na Galicia ou aconteceu noutro lado, sería Turquía. Abrí un día unha porta, tras ela vi unha rifa, e o pai, que xa daquela bebía, estaba moi agresivo, e a nai que o sufría, ella non decía, eu tamén o considero, é o que non ten cabeza, pra que quere o zampeiro, ai lele la lele, i lele la lele. Prometeulles poñerse ben, e o
E mentre nossa Clara vivia, Belinda afogaba día tras día. E mentre ela medraba máis protegida dentro dunha gaiola tecida polo pai o casereiro. Ese xa non tes cabeza, pra que quere o sombreiro? Tira, tira, titite. No me toque la puñeta, no me toque la puñeta, que me dice miña nai que toca la pandeireta. Y la 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 la. No me toque la puñeta, no me toque la puñeta, que me dice miña nai. Mamá iña chamase Clara, a súa nena é a máis linda. A mamaiña chamase Clara e a súa nena é a máis linda. Non me toque la puñeta, non me toque la puñeta, que me dixo a miña nena. A súa nena é a máis linda. Un viaje es un descubrir, y en este peregrinar he visto paisajes sorprendentes y horizontes infinitos. En el camino me he encontrado con personas carismáticas y soñadoras, artesanía musical y vanguardia, sonidos hipnóticos y ritmos ancestrales. Una mirada lúcida y de mensaje irreverente, poetas que aportan inteligencia, sensibilidad y locura a esta tierra mágica y misteriosa. Miña terra galega, donde el cielo es siempre gris, pero hoy fai un sol do carallo.